Bienvenido a Unity Vision en Ciencia y Fe. En Unity Vision en Ciencia y Fe, construimos un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Creemos que ambas no están en conflicto, sino que se complementan como expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable al día a día, basada en el autodescubrimiento y la comprensión de las leyes universales que rigen la vida. Estas leyes operan constantemente, seamos o no conscientes de ellas. Nadie está fuera de su alcance. ¿Sabías que tu salud física y mental, tu prosperidad, tus relaciones y tu realización personal están profundamente ligadas al uso correcto de estas leyes? Si estás cansado de una espiritualidad no participativa, te invitamos a despertar una nueva conciencia. Aquí no solo se cree, se comprende, se experimenta y se transforma. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y sobre todo, creemos que la más alta de todas las ciencias es la ciencia espiritual. Únete a nuestra comunidad si estás listo para explorar tu poder interior, entender cómo opera el universo a través de ti, aplicar principios eternos en lo cotidiano, caminar hacia una vida plena, coherente y consciente. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Cada mañana sucede un milagro en silencio. Antes de que la ciudad abra los ojos, antes de que el tráfico llene las avenidas de carros apresurados, antes de que los móviles empiecen a vibrar con demandas y obligaciones, hay un breve momento en el que el mundo todavía no ha cobrado forma en nuestra mente. Nuestro cerebro todavía está vibrando con ondas tetas. Ese es el instante más poderoso de todo el día. Y sin embargo, casi nunca lo notamos, casi nunca lo percibimos. Nada más abrir los ojos y la mente suele lanzarse de inmediato al modo de supervivencia, al mundo de vibraciones beta. Correos electrónicos por contestar, textos por responder, asuntos que debemos resolver, asuntos pendientes que piden nuestra atención. El cuerpo se pone de pie, pero la mente ya lleva ventaja. En ese preciso momento hemos caído ya en la primera trampa de los sentidos. Y es que los sentidos nos tratan de convencer de que el mundo material es la única realidad que existe. Nos dicen que lo que vemos ya está decidido, que los problemas son inmóviles, que las circunstancias no tienen vuelta atrás. Pero hay una verdad que va mucho más allá. Si nuestra mente solo reacciona a lo que ya existe, entonces no estamos viviendo en el presente, sino que estamos viviendo en el pasado, respondiendo a consecuencias de causas que pusimos en marcha ayer. El amanecer nos abre otra puerta, el silencio de la mañana. Antes de que algo se convierta en una cosa, es solamente una posibilidad que descansa en el silencio. El amanecer no es simplemente la señal de que el reloj biológico arranca, ni es el punto de partida de una agenda. Es una puerta de entrada a lo que los sabios de todas las tradiciones
han llamado la sustancia invisible, un campo donde todavía no hay formas, un lienzo en blanco que se nos entrega. En ese silencio, la mente deja de ser una herramienta que reacciona y pasa a ser un instrumento que crea. Aquí es donde ocurre la transición más importante en la vida de una persona, y es pasar de la mentalidad de supervivencia a la mentalidad de creación. La mentalidad de supervivencia vive atada a los sentidos, observa lo que pasa y responde, repara lo que se rompe, apaga fuegos, va corriendo detrás de la vida, tratando de no perder el equilibrio. La mentalidad de creación, en cambio, empieza antes de que haya movimiento. Se asienta en el silencio y desde ahí contempla el mundo como una realidad moldeable, una manifestación que todavía está tomando forma. No espera a que las cosas se tuerzan para buscar a Dios o para acordarse de esa fortaleza interior, porque la mentalidad creativa entiende algo fundamental. La vida no se arregla desde el caos, nace desde el silencio. La sustancia es antes de la forma. Todo lo que existe empezó siendo algo invisible. Antes de la semilla existía la posibilidad del árbol. Antes de la palabra existía el pensamiento. Antes del universo existía el silencio. La ciencia moderna nos habla de campos de energía invisibles donde las partículas aparecen y desaparecen como ondas de posibilidad. Las tradiciones espirituales lo han llamado de otras formas como espíritu, verbo, fuente, logo, pero todas apuntan a la misma idea, y es que la realidad visible surge de una realidad invisible. Por eso el silencio de la mañana tiene tanto poder. Es en ese instante donde nuestra mente todavía no ha sido arrastrada por el ruido del mundo. Aún podemos recordar quiénes somos antes de podernos a reaccionar. Ese es el momento para plantar. ¿Y plantar qué? Bueno, plantar salud. La mayoría de la gente piensa en la salud solo cuando el cuerpo cae enfermo, pero la salud no es algo que recuperamos, la salud es algo que mantenemos desde el principio. Cuando la mente se instala en el silencio creativo, recuerda que el cuerpo no es un enemigo que hay que reparar sin descansar. Es una inteligencia biológica profundamente conectada con el equilibrio. Y desde ese espacio interior, la salud deja de ser una batalla contra la enfermedad y se convierte en un estado natural. La pregunta verdadera no es cómo recupero mi salud, sino cómo me mantengo conectado con la fuente que la sostiene. Y plantar abundancia también. Con la abundancia pasa algo parecido. Cuando vivimos desde la mentalidad de supervivencia, plantamos desde el miedo. Trabajamos planificando y acumulamos, intentando protegernos de la escasez. Pero es que la creación obedece a otra ley, la ley de la verdadera abundancia, y esta se planta con la certeza de que habrá cosecha, no desde la angustia de la carencia. El agricultor
que deposita la semilla en la tierra no abre el suelo cada mañana para ver si está brotando. El agricultor confía en el proceso que no se ve. La mente creativa funciona igual. No hace falta vivir en la incertidumbre para acceder a nuestro espacio creativo. Ese acceso siempre está ahí. Solo necesitamos silencio. Cada segundo de nuestra vida es una causa. Los pensamientos, las emociones, las creencias y las decisiones se convierten en semillas invisibles que tarde o temprano darán fruto en nuestra experiencia material. La mayoría de la gente intenta cambiar los efectos, cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de relaciones. Pero si la causa interior sigue siendo la misma, la vida tiende a repetir el mismo patrón con distintos escenarios. El silencio de la mañana nos viene a recordar que hay otro camino. Podemos actuar antes de que el día se convierta en efecto. Podemos plantar paz antes de que aparezcan los conflictos. Podemos plantar claridad antes de que surjan los problemas. Podemos plantar abundancia antes de que llegue la escasez. Cuando cambiamos la causa en el silencio, el efecto que viene siendo nuestra vida cambia como consecuencia natural. Los sentidos ven límites, ven muros, obstáculos y circunstancias que parecen inmóviles, pero la mente conectada con la sustancia divina percibe algo distinto. Esa mente sabe que toda forma es pasajera, sabe que lo que hay hoy parece fijo, pero mañana puede cambiar. Sabe que el mundo visible es solo la superficie de una realidad mucho más profunda. Por eso, el creador interior puede decir con calma: mis sentidos ven muro, pero mi mente sabe que son solo formas pasajeras. En nuestra cultura, la palabra vacío suele ir de la mano de ausencia, de falta, de nada. Pero en el lenguaje de la creación, el vacío significa algo completamente diferente. Es el espacio donde nuestras posibilidades reposan antes de manifestarse. El silencio no es un hueco. Es el vientre creativo, es el lugar donde nacen las ideas, donde los sueños empiezan a tomar forma, donde las realidades futuras aguardan a una mente dispuesta a darles el visto bueno, a decir que están bien. Por eso podemos decir con una comprensión más profunda: el vacío no es nada. El vacío es el lugar donde todo lo que aún no existe espera mi permiso para ser. Escucha antes del grito. La vida nos habla constantemente. Lo hace a través de intuiciones, de susurros interiores, de sensaciones sutiles que intentan llevarnos hacia un mayor equilibrio. Pero cuando vivimos atrapados en el ruido de la supervivencia, ignoramos esas señales. Entonces el cuerpo sube el volumen. Aparece el estrés, el agotamiento, la enfermedad o el conflicto. Y no aparecen como castigo, sino como una llamada urgente a prestar atención. La sabiduría está en aprender a escuchar antes de que llegue el grito del cuerpo. Como nos recuerda la voz interior del espíritu,
No esperes a que el cuerpo grite para escuchar el alma. El silencio de la mañana es el momento perfecto para ese encuentro. Ahí el alma no necesita alzar la voz. Una vez más, muchas gracias por ser nuestro seguidor. Y recuerda que hoy y que siempre eres bendecido en amor y en gracia. La oración de protección de James Gillette Freeman. La luz que es Dios nos rodea. El amor que es Dios nos envuelve. El poder que es Dios nos protege. La presencia de Dios vela por nosotros. Donde quiera que estamos, Dios es. Todo está bien. Y es así. Univisión en ciencia y fe, donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran en una sola verdad. Creemos que ambas no se oponen, sino que se abrazan en la unidad, expresiones distintas de una misma verdad universal. Promovemos una espiritualidad práctica, aplicable a la vida cada día, basada en el autodescubrimiento y las leyes que rigen la existencia. Estas leyes siempre operan, nadie escapa a su alcance. Tu salud, tus relaciones, tu prosperidad reflejan cómo las comprendes. Univisión, ciencia y fe, en una misma dirección. Comprende, experimenta, transforma, despierta una nueva conciencia. Creemos en la ciencia, creemos en la fe y en la más alta de todas, la ciencia espiritual.